Entonces, sean bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Educación Ambiental, el cual está siendo desarrollado por diversas universidades, instituciones, organizaciones y colectivos en toda Colombia. Y tenemos hoy el honor de iniciar con el eje temático número 1, que es la educación ambiental en las instituciones académicas y su proyección comunitaria, ¿vale? En este momento están ocurriendo dos salas al tiempo. Esta es la primera, y la otra que va a estar mediada por mí en calidad de docente, y la otra va a estar mediada por el profesor Rigoberto, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, queremos primero que todo felicitar por compartir, divulgar, socializar sus experiencias, sus trabajos, sus investigaciones en este espacio, pues es de esta manera que consideramos y afirmamos que la educación ambiental dialógica toma sentido en la transformación social al momento en que nos reconocemos por medio de otras experiencias. Y esas otras experiencias nos inspiran, las admiramos, las valoramos, las cuestionamos y es así que en cadena, en procesos continuos de mejoramiento, podemos ir mejorando algunos aspectos ambientales, educativos, institucionales que nos competen en ese desarrollo institucional para el eje temático eh, que nos acompaña el día de hoy. ¿Listo? Vamos a iniciar aquí en esta diapositiva que están viendo. A continuación tenemos el orden de las presentaciones. Este es un espacio de 7 a 9 de la mañana. Entonces, tal como lo veníamos indicando en el mensaje enviado ayer, el tiempo de la presentación son 10 minutos, ¿vale? Son 10 minutos. Yo voy a estar auxiliando en la toma del tiempo. Les avisaré por medio del chat o si veo cómo están presentando diapositivas, les avisaré también, activaré mi micrófono avisándoles que faltan 2 o 1 minuto para que finalicen con una frase de cierre y damos continuidad a la siguiente ponencia. Tendrán 5 minutos para realizar preguntas, las cuales les propongo que pueden realizarlas en el chat o también podemos activar el micrófono para realizarlas en el momento de las preguntas. ¿Listo? Y no siendo más, quiero que en este espacio, además de la estructura que nos enmarca en este Congreso Internacional y en esta Semana de la Tierra, comentarles también que este es un espacio de diálogo, es un espacio desestructurado. Aquí estamos compartiendo experiencias. Lo importante de estos espacios, de estas salas de trabajo, es poder tomar esas experiencias, tomar esas metodologías, llevarnos esos apuntes que puedan potencializar la educación ambiental en los escenarios en los que ustedes trabajan y podemos preguntar de pronto para profundizar alguna temática que no haya sido abordada durante la ponencia, ¿vale? Entonces, siéntanse en la completa libertad de compartir información, de dar recomendaciones también. Eso es un espacio horizontal para que nos compartamos este tipo de información, ¿vale? Y no siendo más, quiero darles como esa bienvenida y ese inicio al espacio, ¿vale? En ese orden de ideas, quiero preguntar si aquí está Rafael Lozano. Lozano no se encuentra. Listo, de pronto se conecta ahorita más tarde. Xiomara Zúñiga con la ponencia de los nacimientos de agua, un propósito comunitario con sentido de identidad. Bienvenida al espacio y tienes la palabra. Gracias. Permítanme compartir pantalla.
¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Está cargando, sí, ahí le estamos viendo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Xiomara Milady Zúñiga Meneses. Soy estudiante de la especialización en educación comunitaria, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Cauca. A continuación presento este anteproyecto desde la especialización, en el cual está siendo asesorado por el profesor Jimmy Fernando Muñoz Muñoz, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y la Educación de la misma universidad. Bueno, el título corto con el que quedó esta ponencia fue Los nacimientos de agua, un propósito comunitario con sentido de identidad. No obstante, el título largo es Reconocimiento y cuidado de los nacimientos de agua, un propósito comunitario con sentido de identidad en la vereda de Las Delicias, municipio de la Sierra Cauca. Para contextualizar un poco, la vereda de Las Delicias está ubicada en la zona norte del municipio de La Sierra, del departamento del Cauca, Colombia. Bueno, este proceso se está llevando a cabo desde una investigación, acción participativa como un proceso de transformación no solo de los participantes, sino también mía como investigadora, porque es una propuesta que se caracteriza por esa relación de sujeto-sujeto de manera horizontal, en donde ese diálogo y el descubrimiento del saber popular de la realidad pues nos permite reconocernos, preguntar, cuestionar, proponer, defender y crear acciones de transformación en el territorio como sujetos sentipensantes. Y es que también pues, la investigación acción participativa es un proceso por el cual los miembros de un grupo o una comunidad dialogan, analizan información y actúan sobre esos problemas con ese propósito de encontrar soluciones y pues promover esa transformación política y social en el que todos tenemos esa capacidad de contribuir a esa investigación independientemente del grado de educación y posición social, involucrándolos pues así como agentes de cambio, pues no solamente como sujetos de estudio. Hay diversas necesidades en la vereda de Las Delicias que podemos encontrar o evidenciar, pues como por ejemplo afectaciones por la ola invernal en casas y cultivos, el cambio de estructura o materiales de las viviendas, la instalación o cambios de redes eléctricas, el cambio de baterías sanitarias, construir placa huella, por lo menos en zonas más críticas del terreno, restauración física en toda la escuela, construcción de un salón comunal, pues porque solo se tiene un techo o una base de cemento, y unas barras cilíndricas como un aula abierta para las reuniones o encuentros en la comunidad. Pero en diálogo con la comunidad, el problema que se ha venido presentando y que no puede dar espera es el servicio de agua potable. Pues las constantes lluvias han ocasionado daños en la bocatoma, ocasionando la suspensión por estancamiento o derrumbes. Y a veces pues hay suspensión por días o por semanas cuando el tiempo es en verano, y cuando pues es en lluvia pues hay suspensión también por la situación de que hay deslizamientos. Entonces esto hace pensar y querer pues con la comunidad reconocer y cuidar esos nacimientos de agua porque son una gran riqueza que se tiene en la vereda pero que no todos reconocemos. Aunque el agua es de vital importancia pues, para todos los seres vivos, sin embargo, se presenta esa carencia de pertenencia territorial porque no se reconocen por todos y todas en la comunidad esos nacimientos y necesitan aislamiento, ser reforestados y hay presencia de desechos inorgánicos. La frontera agrícola está muy cercana de la fuente de agua y los animales también tienen acceso directo al agua donde frota este ojo de agua. Es claro de que se ha olvidado la historia de cómo, entre comillas, se batallaba por agua en tiempos atrás, puesto que tenemos el agua con tan solo abrir la llave. Y no somos conscientes de cuidar esos nacimientos que poseemos y que en algún momento fueron de vital importancia. Necesitamos entonces reflexionar ese pensamiento individual de manera colectiva, porque no podemos acabar todo y no dejar nada para los demás, así como ese tratar de no ser egoístas con los demás seres vivos que necesitan del territorio y que además ellos viven allí también. Es de resaltar que algunas de estas casas de la vereda pues se abastecen de los nacimientos de agua y que no se han visto afectadas por esa suspensión del recurso hídrico. Por otro lado, también es frecuente esa organización comunitaria, el debatir y accionar en asuntos relacionados con el medio ambiente y su protección, y aunque se menciona en algunas personas que es una obligación, solo en las instituciones estatales hay quienes demuestran también ese interés de defender y cuidar el territorio.
Dentro de esos antecedentes quiero resaltar solamente uno que se denomina empoderamiento territorial a través de la propuesta pedagógica desde la educación popular. Reconozcamos los ojos de agua en la vereda Monterredondo de Miranda, Cauca, con estudiantes de los grados primero y segundo de la institución educativa agropecuaria de Monterredondo, realizada por la magíster, Velasco, donde ella también pues desde la Universidad del Cauca, desde la sede de Santander de Pichao, también partió como esa propuesta popular y ambiental con la intencionalidad de sus intereses y necesidades del contexto, en ese reconocimiento del territorio, en identificar esos problemas ambientales en el cuidado y la preservación de los ojos de agua, desde esa investigación-acción, abordando algunos principios también de la educación popular, como ese diálogo de saberes, la reflexión crítica e histórica de la realidad y la participación de la comunidad para ese diseño y la ejecución de un plan de acción en el tema central. Este trabajo, es uno de los caminos que da cuenta de esa importancia de empoderarse el territorio y qué es lo que se busca en este trabajo investigativo. A lo que se refiere, pues, el trabajar en comunidad, el dialogar, el participar y reflexionar para conocer la problemática, ¿no? Y así dar respuesta a esas necesidades. Bueno, como pregunta de investigación, entonces se tiene por qué desde la organización y la participación comunitaria de algunos agentes de la vereda Las Delicias, municipio de la Sierra Cauca, se hace necesario desarrollar espacios de formación popular y ambiental que entretejan desde el saber propio el reconocimiento y cuidado de los nacimientos de agua, teniendo así entonces como objetivo general desarrollar espacios de formación popular y ambiental que entretejan desde el saber propio, la organización y la participación comunitaria, así como reconocimiento y cuidado de los nacimientos de agua a la vereda Las Delicias. Como propósitos específicos tenemos dos: caracterizar socialmente la vereda Las Delicias con algunos miembros de la comunidad con miras a identificar esa problemática de importancia de los nacimientos de agua presentes en el territorio y desarrollar acciones de organización y participación comunitaria que permitan ese reconocimiento tendiente del cuidado de los ojos de agua con algunas también personas de la vereda. Desde la comunidad de Las Delicias se piensa y se quiere que desde el diálogo y la acción al reconocer y el cuidar los nacimientos de agua, lo que permita ese aprovechamiento de los mismos, pero este escenario quiere dejar claro que no pretende solo cuidar físicamente dichos nacimientos, sino que el proceso vaya más allá, que fortalezca ese trabajo organizativo y comunitario con miras a ampliar ese sentido de pertenencia, la defensa de nuestro territorio y ser conscientes de lo que se posee para no lamentarnos demasiadamente tarde. De esa manera, pues la participación activa de la comunidad se podría hacer esa reconstrucción histórica, la vereda, los saberes populares, el diálogo y las acciones que se pueden generar a partir del reconocimiento. Y pues este proceso también, como ya se mencionó, se está realizando desde la IAP en esa búsqueda de reconocernos a nosotros mismos y el territorio, permitiendo pues ese cuidado de la gran riqueza hídrica que se posee en la vereda, a su vez del empoderamiento del territorio, aprovechar esas fuentes de agua para nuestras actividades cotidianas y no presentar más falta de agua para nosotros y las futuras generaciones. Dentro de ese marco teórico, la base fundamental pues es Paulo Freire, ¿cierto? En donde estas categorías que podemos ver allí se construyen desde esos principios de la educación popular, tomando como base a este gran maestro, y es donde estas se permiten entrelazar y ayudar a fundamentar esta investigación. A su vez, pues que se entretejen en esos procesos de empoderamiento del territorio con algunas personas de la comunidad. Entonces, la educación popular, en breve, es una corriente pedagógica de América Latina y el Caribe, en donde se permite el escenario de reconocimientos de contextos, debates, desafíos con la intencionalidad emancipatoria. La formación ambiental tomada desde estos referentes debe involucrar pues a todos y todas los actores porque nos afecta en conjunto, y también esos autores comparten formas de considerar la realidad de manera amplia, profundamente con sus interrelaciones, considerar esos cambios pasados, tratar de predecir los del futuro, el respeto a las miradas y también esas opiniones pues de todos los representantes socialmente compartidas para construir, en la que aprendemos juntos con el transcurso de que permite movilizarnos esos saberes, transformar esa realidad social ecológica al mismo tiempo que cada uno se transforma a sí mismo. Lo que es la participación en la organización y el diálogo de saberes, pues se permea en ese reflexionar político, social ante la vida,
permitiendo a los individuos tomar sus decisiones, sus intereses, hacer ejercicios concretos de democracia y ciudadanía, organizando prácticas de transformación en esa realidad que conviven a través del diálogo de saberes en forma permanente. Bueno, como es un proceso que apenas se está llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, desde ese enfoque, desde la IAP, pues una forma cualitativa, el diálogo y el consenso de los sujetos pues se realiza en ese busco de equilibrio, de la justicia social y de la participación de todos en esa construcción de nuestros propios significados. Entonces, qué se ha hecho? Se han realizado encuentros con algunas personas de la comunidad para definir la descripción del problema que ya se citó anteriormente y, bueno, plantear una ruta metodológica, ¿cierto? Bueno, ¿qué hay que hacer de acuerdo al recorrido a los nacimientos de agua que se realizó? Y entonces se pudo establecer cómo se encuentra, o sea, el estado en que están estos ojos de agua y de esa manera poder plantear acciones para llevar a cabo. Entonces se ha hecho también lo que es la construcción histórica de la vereda, porque anteriormente se recurría a los ojos de agua para realizar todas nuestras actividades cotidianas, agrícolas y pecuarias. Entonces se está realizando esa construcción, se ha hecho ese cerramiento, cercamiento o aislamiento a algunos nacimientos de agua que necesitan urgentemente y que del cual algunas casas se abastecen. Y en el momento se realizó, se está en ese cuidado de que se hizo un vivero de plantas nativas, como nacedero, platanilla, para poder reforestar eh, o sembrar en estos nacimientos de agua. En algunos porque en otros sí realmente están muy bien cuidados. ¿Para qué? Entonces en ese proceso vamos. El alcance Xiomara, un entonces, minuto, por favor. gracias. El alcance entonces de este proyecto es pues no solamente que se pretende cuidar físicamente estos nacimientos, sino que el proceso vaya más allá, que fortalezca ese trabajo organizativo, comunitario, con miras a ampliar ese sentido de pertenencia. Algunas imágenes, aquí está, hemos realizado también cartografía social, hemos realizado el recorrido, conversaciones, planteando la ruta metodológica. Muchas gracias por su atención. Y aquí bastante referencia bibliográfica. Gracias. Listo, Xiomara, muchísimas gracias por tu presentación. Me gustaría habilitar la participación de los participantes y asistentes que se encuentran en el momento por si tienen alguna pregunta para la ponente. Listo, entonces, Xiomara, yo tengo una preguntita. Si quieres, podemos ir a la diapositiva en donde tienes el marco referencial. Sí, señor. Por aquí. Listo. Listo, listo. Entonces, es una pregunta de indagación, de aprendizaje, para también aprender de tu experiencia y que de pronto los o las asistentes que estamos aquí podamos, de cierta manera, ya tener algunas categorías para trabajar a quienes nos interesa también la educación popular. Veo que tu base es Paulo Freire y Sí, quería de señor. pronto que nos contaras como qué categoría específica de Paulo Freire trabajas, a partir de qué base teórica, por ejemplo, si tienes, ahí está 1968, imagino que es pedagogía del oprimido, pero de pronto de él, ¿qué es lo que traes? Porque, digamos, educación popular va a ser como muy amplio, pero saber qué específicamente traes de él, es solamente eso, para que Sí, nos cuentes un bueno, poquito. digamos que la columna vertebral de todo este trabajo es el diálogo de saberes. Ese es el principio, ¿sí? De la formación popular y que tomo de Paulo Freire, que lo menciona en Pedagogía del Oprimido, que es el diálogo de saberes o la participación activa también, que son las dos. Por eso menciono ahí el diálogo que se permea entre todas, porque pues sin diálogo no hay formación popular, ni ambiental, ni organización comunitaria, ni participación comunitaria. Entonces tomo principalmente este, que es el diálogo de saberes. Y cuando hay diálogo de saberes, pues hay una participación activa de la comunidad. Uh -huh. Muchas gracias. Y Kelly Joana tiene una preguntita. Adelante.
Sí, bueno, primeramente la felicito, Xiomara, por su trabajo. Es un trabajo que está muy bien estructurado, me parece muy interesante. Yo tengo una duda acerca del trabajo netamente comunitario. ¿Cómo o qué estrategia realizaste para fomentar esa participación y esa constancia en la comunidad que, digamos, a veces a uno se le dificulta un poco? Sí, bueno, pues afortunadamente como pues es una investigación acción participativa, hago parte de la vereda, es decir que, bueno, por el momento estoy acá en Popayán, pero yo soy de allá, de Las Delicias, entonces eso me permite que como la gente ya me conoce, entonces me permite más ese acercamiento con la comunidad. Entonces un día yo los llamé a todos, a cada uno, bueno, uno no tiene celular, entonces iba a las casas a invitarlos a una reunión. Y entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a conversar un rato. Y entonces ya conversamos que, bueno, ¿cómo está la vereda? Porque uno debe iniciar así, ¿no? ¿Cómo está la vereda? ¿Qué hay por hacer? ¿Qué necesidades tenemos? Cosas de esos. Y después ya, bueno, ¿qué podemos hacer? Algo dentro de nosotros, de esas posibilidades, porque pues este proceso que se está realizando no es que no hay un dinero, ¿no? Sí, no hay algo económico para incentivarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de otras, de una entidad económica? Entonces, no, pues lo más necesario está pasando es esto. Entonces, no, pues trabajemos en esto, como está. Desde ahí iniciamos ese proceso y pues la verdad lo que más permite realizar un proceso comunitario es el, como se dice de forma técnica, el rapport, ¿cierto? Esa confianza que uno permite con la comunidad. Espero resuelva tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, sí, señorita. Listo, entonces de pronto si alguno o alguna también tiene alguna preguntita adicional, podemos también, tenemos el chat como para poderla escribir, la ponente también puede responder por el chat, también si quieren podemos compartirnos los contactos y a futuro profundizar en estas experiencias exitosas. Muchísimas gracias por tu presentación, Xiomara. Entonces, Gracias. le damos la palabra a Ana Elizabeth González con su ponencia Desarrollo de la conciencia ambiental desde la clase de matemáticas. Entonces, bienvenida y te damos la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Voy en el proceso de compartir pantalla. Bueno, me están escuchando bien, ¿verdad? Te escuchamos. Xiomara, de pronto podemos reducir el ruido de fondo. Sí, eso, ya. Gracias. Bueno, voy a hablarles acerca del desarrollo de la conciencia ambiental desde la clase de matemáticas, por quien les habla, Ana Elizabeth González González, y el profesor pues Osvaldo Rojas, que él fue el director del proyecto. ¿De dónde nació? En el Congreso Internacional de Educación Matemática realizado en 2021, en el 2020 y en el 2021 en Shanghái, China, la doctora Paola Valera. Ella dice pues que bueno, cómo nosotros desde nuestra práctica, desde nuestro actuar pedagógico podemos aportar a ese cambio climático, a esa sostenibilidad ambiental. También porque la UNESCO ha pedido a todas las escuelas pues que incluyan las cuestiones ambientales en esa enseñanza. También porque según la encuesta que se hizo a los barrios y comunas acá en Duitama, se observó que se prioriza en mayor intervención en actividades de restauración y reforestación de ecosistemas, perdón, seguido por la promoción de la conciencia ambiental. Entonces, pues nosotros quisimos aportar pues a ello. También porque pues en investigaciones realizadas, Cerquera dice que a pesar de que los PRAE, los proyectos ambientales educativos, tienen su valor pedagógico, parece que se observa pues como un enfoque asignaturista, ¿sí? O sea, a veces se les deja de pronto solamente a los profesores de ciencias naturales y áreas afines. Entonces nosotros quisimos, desde el área de matemáticas, quisimos pues aportar a esos fortalecimientos de los PRAE, o al menos tener como un acercamiento a esas de pronto cuestiones ambientales, ¿sí? También Burgos sostiene que la participación de la población docente en el desarrollo de un PRAE en las instituciones educativas en Boyacá fue negativa.
Entonces, por eso también pues deseo trabajar en ello. Nuestro objetivo general fue desarrollar conciencia ambiental en estudiantes de séptimo desde la clase de matemáticas a través de la resolución de problemas. Tenemos pues sí unos objetivos específicos relacionados pues a la parte matemático-ambiental. Para ello nosotros estuvimos analizando ese estado del arte, lo dividimos en 4 epígrafes, donde el primero de ellos hacemos referencia a la enseñanza, aprendizaje y la matemática para generar conciencia ambiental en congresos y reuniones en secundaria a nivel mundial. Entonces observamos en nuestro campo matemático, pues quienes han o en dónde se ha hablado acerca de ello. Está en el CIAEM, en el RELME, en el CIEM, en el CIBEN, en el ICME y en el primer Congreso Iberoamericano de Docentes. Entonces, esas fueron las investigaciones pues de ese epígrafe. En el segundo, pues ya quisimos ahora observar cómo generan conciencia ambiental desde la clase de matemáticas, pero en grado séptimo, ¿sí? Entonces tenemos acá pues nuestros, los investigadores en Rusia, en Australia, pues se leyeron o se hizo, se investigó acerca de, pues, de esos autores también. En el tercer epígrafe quisimos saber si había como investigaciones de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a través de la resolución de problemas, ¿sí? Para generar conciencia ambiental, y encontramos algunos estudios a nivel mundial, pero quisimos ahora investigar si en Colombia habían estudios o investigaciones que trataran el proceso de enseñanza-aprendizaje y la matemática, pero a partir de esa resolución de problemas, porque a veces hay, en matemáticas pues tenemos distintos como competencias, pero la más importante o el corazón de las matemáticas es la resolución de problemas. Entonces, que si había esa, se podía generar conciencia ambiental en grado séptimo, pero en Colombia, y encontramos pues esas 4 investigaciones. Ya luego había pues como no es nuestro campo, digámoslo así, entonces había una conferencia titulada Herramientas y Estrategias para la Formación en Educación Ambiental, donde pues se le hizo preguntas a la doctora Negret Ocampo y Villa relacionadas si podía uno medir el grado de conciencia ambiental. Ahí está pues el link de la conferencia donde participé con la pregunta. Así nos dieron, bueno, existe como tal a un instrumento validado sobre el cual uno puede como medir o, digamos así, acercarse a la medición de esas fases. Este es pues la ficha técnica de dicho instrumento, está validado, los estadísticos de confiabilidad nos dicen pues que se puede utilizar. Esta es la matriz de operacionalización de la variable, que nuestra variable es conciencia ambiental, nuestras dimensiones, las preguntas pues que se hicieron a los estudiantes. También se participó en esta conferencia, o sea, se hizo pues como asistente, ¿no? Se participó en la conferencia de la doctora Gloria García Oliveros, investigadora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí ella nos decía, oye, resulta que en los periódicos o en las fuentes o en todos esos medios hablan de unas medidas, pero que en las clases no se está trabajando. Por ejemplo, las gigatoneladas, ¿sí? Por ejemplo, de capas de hielo que perdieron los casquetes polares, pero esto no se está abordando en las clases, o sea, los estudiantes desconocen cómo esto. Entonces, también se hizo algunas preguntas a expertos. Tal es el caso de la doctora Lina, que ella tiene pues un artículo llamado Matemáticas Ambientales, porque quisimos pues, profundizar nuestra pregunta de investigación para obtener de pronto alguna aporte, que claro, lo hubo. También se hizo se aplicó en instrumentos, encuestas a los estudiantes acerca de esa percepción ambiental, a los docentes. Se observó si en la institución había un proyecto, si en el PI de la institución había un PRAE dentro del plan de estudios de matemáticas, con lo cual pues se encontró que no. Estas son algunas respuestas de nuestros estudiantes, porque esto se hizo en época de pandemia, o sea, esto fue de forma virtual. Entonces, por ejemplo, ¿qué le gustaría que el docente de matemáticas promoviera o realizara en clase para generar cuidado con el medio ambiente o conciencia ambiental? Entonces, diferentes
respuestas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, dice alguno, me gustaría que nos mostrara una gráfica en un problema comparando los gastos de una familia que es ecológica y otra que no. Otra podría hablar acerca de la descomposición de los plásticos en la cual es claramente tardía este proceso, etcétera. Un estudiante escribió concientizar pues a los estudiantes explicando la situación real y lo que va a pasar en unos años si seguimos así. Entonces, primero pues se indagó, ¿no? En el contexto acerca de nuestra pregunta de investigación. Entonces, en el marco teórico, nuestro marco teórico está conformado por la educación matemática crítica, lo expuesto por Paola Valero y Escosmos, la teoría de la resolución de problemas por Falk y Pérez, fundamentos de la conciencia ambiental, fundamentos filosóficos, didácticos y referentes sobre contenidos matemáticos. O sea, sí, abordarlo desde el pensamiento estadístico, del pensamiento métrico, geométrico, etcétera. En la metodología de la investigación, se abordó investigación cualitativa con un diseño de investigación-acción. Pueden observar las fases. También la población fue estudiantes de grado séptimo, donde la muestra fue específicamente de estudiantes de séptimo A del Colegio Campestre de San Diego de la ciudad de Vitama. Entonces, estas fueron como las actividades que nosotros pues aplicamos, la primera del plástico a la hoja de plátano, donde pues para salir de ese contexto como tradicionalista incluimos unos guardianes ecológicos, lecturas de pronto acerca de la situación que está viviendo el medio ambiente, de cómo nosotros podemos aportar, ¿sí? También desde la parte estadística. También ellos, pues, o uno desconoce, ¿no? O los niños de 11, 12, 13 años desconocen de, oye, existen como tal esos platos, vasas, cucharas y pitillos biodegradables, etcétera, dónde los venden, cómo, dónde se pueden adquirir, cuánto valen, etcétera. Entonces, se trabajó pues desde esa parte como matemático-ambiental. También sillas a base de tapabocas, que eso fue una investigación en la parte pues occidental. Existen sillas que pues claro, a través de un proceso pues se fabrican con tapabocas plásticos. Entonces, interesante, cosas así. También se les propuso problemas, oye, sembrar árboles es sembrar oxígeno. Entonces, decía que cuántos árboles al día se necesitarían para producir el oxígeno a 112.692 habitantes que conforman el municipio de Vitama. Entonces ellos a través de la matemática pues decían, pues es una magnitud directa, pues a más personas que vivan en Duitama pues necesitan más árboles, ¿no? para dicho oxígeno. Entonces realizaban sus procesos. Aquí vemos pues otros problemas, las consideraciones pues de los estudiantes, ellos les enviaban a uno pues las fotos del trabajo, de lo que ellos hacían. Estas son como algunas evidencias de, pues esto no se hizo de forma presencial, sino que los estudiantes, debido a ese grado, a esa motivación, dentro de sus espacios como de descanso, dentro de sus sitios de descanso, pues enviaban, no, mira, yo lo que hice fue que limpié sí, las zanjas por donde pasan las manas de agua o el agua de las manas, ¿no? Entonces, o sembraban, ellos mismos tenían esa iniciativa de sembrar árboles y pues en una clase que tuvimos, algunos decían, no, yo me comprometo a no arrancar las flores de los jardines cuando salga del colegio o cuando esté jugando fútbol, no botar basura en la cancha. Son cosas que de pronto, acciones que ellos hacen para... para evidenciar o para de pronto en esa fase afectiva de querer contribuir en ese comportamiento proambiental. Estos fueron los resultados de esa categoría de pretest y posttest que hicimos luego de la aplicación del instrumento por Herrera 2016, donde pues, por ejemplo, aumentó un poco el porcentaje en cada una de ellos, pero hay que seguir como investigando nuevas alternativas. Tal vez la forma o el trabajo educativo de forma presencial, pues se llegue pues a un mejor resultado del 100%, ¿sí? Pero entonces sí, también es importante pues dar continuidad no solamente a dichos grados séptimos, sino pues abarcarlo un poquito más, que verdaderamente se vean proyectos ambientales educativos, ¿sí? Como con más profundidad.
A continuación, pues me permito leer algunas conclusiones. Dice, las actividades matemático-ambientales contribuyen al desarrollo de sentimientos y actitudes proambientalistas. La educación ambiental se debe trabajar en todas las asignaturas, logrando interdisciplinar y transversalidad de los proyectos ambientales educativos dentro del currículo, con el fin de que las generaciones crezcan con una mirada crítica y un sentido de pertenencia por ese entorno ambiental. Los docentes de matemáticas y los estudiantes deben considerar el papel de los valores de las matemáticas. En particular, los estudiantes deben pensar en cómo los valores dan forma a su elección de decisiones, la elección de datos y su interpretación de hallazgos. Y a continuación, pues las referencias que nosotros pues utilizamos, bastantes también. Y pues con eso finalizo. Muchas gracias por su atención. Listo, Ana, muchísimas gracias por compartirnos esta rigurosa investigación frente a la enseñanza de la educación ambiental en las matemáticas. Me gustaría preguntarles nuevamente a los participantes y o asistentes si tienen alguna recomendación, alguna pregunta, de pronto algún material adicional que quieran compartirle también a la ponente. Eh, Tienen la palabra, por favor. Carol Rodríguez, adelante. Gracias, buenos días. No, solamente quisiera resaltar pues este ejercicio porque me parece que a veces es muy difícil encontrar docentes de otras áreas que quieran comprometerse en el tema del desarrollo de los proyectos ambientales escolares. Eso pienso que es algo que escuchamos permanentemente, como tú lo decías al comienzo, sí, como que es un tema que pareciera ser solamente de las ciencias naturales, de las áreas de biología, química, pero como que no vemos que esto, como nos lo mencionó también la ponente anterior, esto es un diálogo de saberes, ¿sí? Y que necesitamos de todos los saberes porque el ambiente es complejo y el ambiente, el agua tiene, no sé, cuotas de litros, ¿no? Un montón de mediciones de la velocidad del agua o yo qué sé, en la que tiene que estar involucrado también el conocimiento propio de otras áreas del conocimiento que nos van a aportar a esa complejidad y a esa amplitud, digamos, de pensamiento que necesitamos para entender lo ambiental. Entonces, solamente quería resaltar eso y pues felicitar este trabajo. Me parece interesante cómo encontrar el lado de la matemática en la educación ambiental. Muchas gracias, Carol, muy amable. Sí, para nosotros pues eso fue un poco difícil porque no es nuestro campo, o sea, y tuvimos pues que articularlo y también pues que en las instituciones educativas pues a veces se limitan a sacar resultados o preparar a los estudiantes para los resultados, por ejemplo, ICFES, sí, entonces se van netamente como al contenido, pero uno también tiene que saber que uno puede utilizar esos contenidos de matemáticas e incluir también la parte ambiental. O sea, puede ser como dice Cecilia, la doctora Cecilia, a la que entrevistamos, es una simbiosis entre las matemáticas y la parte ambiental. Muchas gracias, sí. Perdóname y agrego algo más, y es que a veces hay muchas áreas del conocimiento que en la escuela no le encontramos sentido, entonces fíjate cómo aquí pues el sentido es aplicarlo, ¿sí? Al conocimiento y a la comprensión de muchos temas que tienen que ver con lo ambiental, entonces invitar como a eso también. Muchas gracias a ustedes por su atención. Sí, muchas gracias. Sí, como de motivación. Gracias. Listo. Y Xiomara. Bueno, gracias profesora Ana por realizar ese proceso y espero siga en ese camino de, construir, ¿no? De construir una nueva sociedad. Profe William, yo quiero pedirle el favor, no sé, porque se supone que iba a ser transmitido este evento de manera, bueno, por YouTube, pero no se está transmitiendo por YouTube, no sé si había algún problema, qué pasaría. Gracias. Sí, efectivamente, como en este momento están aconteciendo dos salas
del eje temático 1, que es educación ambiental en las instituciones. ¿Qué va a pasar? Aquí está siendo grabado y vamos a proyectarlo posteriormente en YouTube. Al correo les vamos a enviar esos videos que quedan publicados en la página del Observatorio de Educación Ambiental. Por lo que tenemos 2 salas simultáneas, es justamente por eso. Y posteriormente, ahorita a las 9 de la mañana, sí tenemos un evento que va a ser en vivo, que va a tener transmisión en vivo, que el link está en la programación del evento, ese sí va a ser en vivo. Pero estas salas van a estar pregrabadas y posteriormente se suben a YouTube. Si de pronto Bueno, profe, quieres muchas gracias. invitar, no sé, a profesores, a estudiantes, si nos quieren acompañar en este espacio, está completamente abierto para recibir público. Entonces puedes compartir el link. Bueno, gracias. Listo, listo. Entonces, muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Vamos a continuar con Kelly Joana Salazar Ocampo con su ponencia de caracterización de los enfoques epistémicos y metodológicos de educación ambiental. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, ya les estoy compartiendo la pantalla, denme un momento y ya inicio. Listo, perfecto, aquí ya están viendo mi pantalla, entonces mi nombre es entonces Kelly Joana Salazar Campo, como ya lo mencionaron, soy estudiante de maestría de la educación ambiental en la Universidad de Nariño y también integrante del semillero de investigaciones, ciencias, acciones y creencias de la Universidad del Cauca. Esta propuesta se denomina caracterización de los enfoques epistémicos y metodológicos de la educación ambiental. Bien. Quiero mencionarles desde unos conceptos que toma esta propuesta y que son muy relevantes. Es el ambiente, que lo define el CIMA como un sistema dinámico definido por interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales que pueden ser o no percibidas por los seres humanos. Y la epistemología, que recordemos es una disciplina filosófica que se encarga de todo lo que concierne al conocimiento. Jaramillo lo define en 2 líneas, que es la adquisición de conocimientos y también que esta investiga los fundamentos de este conocimiento, desde los límites, los métodos y la validez precisamente de este conocimiento. Ahora bien, lo que nos compete a nosotros específicamente en este encuentro, la educación ambiental, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Barcia lo define que debe tener su propio tiempo pedagógico independientemente de la financiación o de los espacios, debe adoptar metodologías diversas que sean adaptadas a los públicos específicos, realizar una jerarquización de contenidos y algo trascendental es que sea una propuesta colectiva e interdisciplinar con la mayor participación. Esta propuesta de investigación se hace se realiza, está en desarrollo, se está desarrollando en un programa de pregrado en una universidad que es indígena, que surge en un movimiento acá en el departamento del Cauca. Este programa se llama Revitalización de la Madre Tierra, y tiene pues una connotación muy fuerte ya este nombre para visto desde nuestro campo de conocimiento, ¿cierto? Entonces, este programa tiene el objetivo de posesionar el saber milenario, las sabidurías, el sentir pensar de las comunidades para de esta manera entender las realidades actuales de la Madre Tierra. Ahora bien, esta problemática, pues aquí se empleó una metodología del árbol de problemas para poder hallar esa problemática central. Vamos a adentrarnos en esto porque quiero profundizar mucho en la parte teórica de la educación ambiental, ¿cierto? Corona en el 2020 realiza una investigación doctoral en la cual realiza unas tendencias de cuáles son las investigaciones de educación ambiental que hay. Y finalmente concluye algo preocupante y es en lo que se basa esta propuesta y es el fin, y es que no se asume la educación ambiental como un campo de conocimiento,
¿cierto? Al no asumirse, entonces vemos muchas problemáticas en torno a la formación de esta y a las mismas prácticas que nosotros encontramos. Digamos, en la población en la que yo me encuentro, la problemática que esto pues conlleva es que no existe un modelo metodológico orientador en el programa Revitalización de la Madre Tierra de cómo abordar esta educación ambiental desde una identidad territorial, que es lo que manejan mucho, digamos, desde esta visión. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cierto? Torres también define que nuestro campo de conocimiento lastimosamente tiene muchos caos conceptuales e incertidumbres epistemológicas. Nosotros no tenemos una teoría propia, avalada y documentada, tampoco un corpus para poder desarrollar una investigación, digamos, a profundidad, ¿cierto? Que sea un poco más compleja, y por eso muchas veces encontramos confusiones en nuestras prácticas de educación ambiental. Bueno, a partir de todo esto, entonces surge la pregunta de investigación, y es ¿cuáles son los enfoques epistémicos metodológicos de la educación ambiental que se encuentran en este programa de pregrado? ¿Cuál es la pertinencia de esta propuesta que se está realizando? Es necesario, chicos, y pues auditorio, generar un pensamiento, evaluar los paradigmas actuales y proponer unos nuevos, promover la organización de grupos pensadores que generen estos conceptos y teorías que van más allá de estas barreras que en este momento nos encontramos los educadores ambientales desde la línea de investigación. Ahora bien, para esta pregunta, pues, que les mencioné anteriormente, se construyen estos objetivos, y es el caracterizar estos enfoques epistémicos y metodológicos de la educación ambiental en este programa de pregrado. Y los objetivos específicos es, primeramente, identificar las concepciones de esta dimensión ambiental, explorar las prácticas y experiencias en materia de educación ambiental que se desarrollan en el programa, y finalmente, como encontramos que no tenían un modelo cierto orientador, es construir a partir de esa participación los elementos y las técnicas orientadoras. Bien, la metodología es una investigación cualitativa, tiene un enfoque interpretativo que, según Bain, pues implica un doble proceso de comprensión, porque primeramente necesitamos comprender la manera en que los sujetos interpretan esa realidad y el modo en que nosotros, los científicos sociales, intentamos comprender a estos sujetos que están construyendo esa misma realidad. Esta metodología tiene 3 momentos: un momento que responden a los objetivos, a cada uno de ellos, el momento interpretativo, exploratorio y expositivo, que a continuación se los menciono. En el momento interpretativo se va a realizar un análisis documental de los planes de vida de la ley de origen. Acá, digamos, la malla curricular se le denomina tejidos de sabiduría, entrevistas y también historias de vida con las poblaciones involucradas. En el momento explorativo ya netamente nos vamos a ir al trabajo de campo, qué son las prácticas que están desarrollando, cuáles son los proyectos para optar su título que están ellos desarrollando en sus comunidades. Entonces vamos a desarrollar entrevistas, observación directa de estos proyectos y, por supuesto, el análisis documental. Además de eso, pues encontramos finalmente en el propositivo el diálogo de saberes y la observación participante, porque en este momento es un momento de construcción en conjunto, ¿cierto? En cada una de estas es transversal la técnica, se va a emplear la técnica de diario de campo. ¿Cómo se va a realizar el análisis de toda esta información que nosotros recolectemos? Vamos a construir unas categorías de análisis desde las líneas de pensamiento, las prácticas que ellos en sí están desarrollando, es donde analizamos esas metodologías y las caracterizamos, y especialmente la cosmovisión, que va a ser un reflejo pues de toda esta población que desarrolla unas prácticas un poco diferentes de las que nosotros pues desde el occidente pues estamos como acostumbrados, ¿cierto? Ahora bien, desde esta parte, en las categorías en educación ambiental, nosotros ya hemos conocido algunos autores que han desarrollado y han trabajado muy bien esta estructura. Tenemos a Raigota, Sauvé y Flores, que han tratado de caracterizar y, digamos, un poco homogenizar un poco estas concepciones de educación ambiental y de ambiente que nosotros podemos encontrar. Entonces, esa es la intención en la parte de análisis, y se va a utilizar la técnica, la teoría fundamentada para poder interpretar todo este bagaje de información que se recolecte. ¿Cuáles son los resultados esperados?
Entonces, a partir de estas categorías que nosotros encontremos desde la epistemología y que se refleja en las metodologías es, primeramente, elaborar el modelo metodológico acorde a esta identidad territorial, ¿cierto? Que precisamente es la intención de esta educación ambiental vista desde la participación, aportar a la teorización de la educación ambiental, porque sabemos que hay que fortalecerlo y que es la gran problemática que tenemos, aportar a la identidad del pensamiento ambiental latinoamericano, que es donde se ancla todo este conocimiento científico y el saber ambiental del cual nos habla mucho Lev y que también es una revolución que como latinoamericanos debemos promover desde la educación ambiental. Y finalmente, el objetivo pues de esta investigación es, como lo menciona esta cita de Lev, es que el ambiente no es un simple objeto de conocimiento o un problema técnico. Esta concepción es la que nos ha llevado a la crisis ambiental que tenemos hoy en día. Es por ello que, digamos, la pertinencia de este caso. Y finalmente, les presento algunas de las referencias utilizadas en esta propuesta y les agradezco por su tiempo. Como les vuelvo a reiterar que esta propuesta está en desarrollo. Kelly, muchísimas gracias por presentarnos los avances de tu investigación. Vemos un campo de desarrollo epistemológico que nos cuestiona la educación ambiental que tenemos actualmente en Colombia y me gustaría abrir la palabra a las participantes y los asistentes que se encuentran en la sala. Si tienen nuevamente alguna recomendación, pregunta, sugerencia de material, todo el diálogo es bienvenido. Gracias. Listo, listo. Yo tengo una pregunta. Es una pregunta sugestiva en el sentido de que veo que eso está siendo aplicado en un currículo de pregrado de revitalización de la madre tierra, que tiene un fuerte bies de educación decolonial. Entonces, lo que vemos en el recorrido de las fuentes y de las metodologías, vemos que, digamos, esta aplicación efectivamente es la utilización de técnicas pues, ya existen, que estás sondeando y estás haciendo como un panorama, estás identificando esas tendencias que se pueden identificar de educación ambiental en el programa de revitalización de la madre tierra y quería preguntarte si tú has tenido aproximaciones frente a la educación decolonial para pensarla con la educación ambiental. Esto lo digo porque uno de tus resultados esperados es ver y potencializar esta investigación como fuente para la educación ambiental latinoamericana. Entonces, quería preguntarte sobre eso, si de pronto has pensado dialogar a futuro, desconozco de pronto en qué fase de la investigación estás, pero solo indagarte eso. Sí, bueno, la verdad sí, digamos que como está enmarcada, como lo menciona en este camino de colonial, precisamente necesariamente debemos tocar estas temáticas. De hecho, en el programa es una línea, es un pilar muy fuerte que ellos desarrollan y hay autores locales que están desarrollando mucho estas perspectivas, ¿cierto? De hecho, hay algo que pues no mencioné y es que como tal ellos no tienen un modelo orientador de educación ambiental porque de hecho las formas y la sintaxis en las que ellos expresan estos procesos no son como tal educación ambiental, ¿cierto? Hay un cambio de este lenguaje y eso tiene unas trascendencias muy importantes. De hecho, pues yo estaba tratando también la parte de investigación en este campo, también tiene unas metodologías totalmente diferentes. Entonces, digamos que hay que hacer una línea de poder anclar, como lo mencionaba, estos conocimientos que ya tenemos, igualmente las herramientas con las que ellos poseen y poder, digamos, desarrollar algo un poco más complejo abarcando estos dos puntos de vista. Entonces, digamos que eso es, digamos, lo poco que se ha desarrollado, pero sí se te va a tener como en cuenta en esta propuesta. Súper, Kelly. Sí, dentro de ese diálogo, digamos que esta recomendación también surge porque, digamos, autores como Boaventura de Sousa Santos el año pasado sacó un libro de la Universidad de Colonial, el desafío de la Universidad de Colonial. Entonces, ahí, digamos,
Inclusive menciona algunas universidades latinoamericanas y de Colombia frente a eso, entonces ahí ya hay un match y puedes potencializarlo. También con Catherine Walsh sobre pedagogía decolonial, también puedes como extraer algunas categorías y entiendo que vi por ahí que estás utilizando la teoría fundamentada, ¿no? Entonces ahí va a buscar categorías axiológicas, bueno, como una serie de elementos que se pueden extraer como de estos pensadores latinoamericanos que hablan de educación decolonial y pues en los enlaces y puentes que hay con la educación ambiental, ¿vale? Nada, muchas Muchísimas gracias. gracias. Y le damos bueno, antes de eso, en el chat les voy a enviar el listado de asistencia de esta primera parte. Vamos a tener dos listados de asistencia, ¿listo? Esta primera parte de la, de la, de la mesa y al final vamos a tomar otro listado de asistencia, ¿listo? Entonces vamos a tener estos dos listados de asistencia. Y a continuación le damos la palabra a Lady Layton González con el agua de Cormalquipama como eje transversal por el reconocimiento del territorio. Lady, adelante. Bueno, antes, un fraternal saludo a los acompañantes, a la mesa y a todos los compañeros que están hoy acá. Quisiera saber si me están escuchando. Te escuchamos, Lady. Ok, bueno, entonces me presento. Bueno, mi nombre es Lady Layton González, soy docente de la Institución Educativa Divino Niño Cormal, docente del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Adicional a ello, soy integrante del grupo de investigación MICRAM de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y el día de hoy, en este evento y en esta mesa, más que compartir tal vez todo un proceso investigativo, toda la secuencia y los pasos de lo que debe conllevar a un proceso investigativo, o más bien que guía quiero compartir una experiencia propia, una experiencia que hemos venido desarrollando en torno a la educación ambiental y más específicamente en torno a la educación ambiental comunitaria, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Entonces, para iniciar, el título de esta ponencia es el agua de Cormalquipama como eje transversal para el reconocimiento del territorio. ¿De dónde nace todo esto? Efectivamente, nosotros iniciamos con un detonante o, digamos, con un tópico de investigación, un problema, digamos, algo que nos permitió hacer una guianza en donde se hace un diagnóstico ambiental con la comunidad, con padres de familia, con estudiantes de la institución educativa Divino Niño Cormal. Esta institución es una institución de carácter rural ubicada en el municipio de Quipama, al occidente del hermoso departamento de Boyacá. Dando cuenta de esta lectura generalizada del territorio y del contexto con las comunidades, ellos mismos identifican que el principal síntoma de la problemática ambiental que hay acá es la degradación del recurso hídrico, la degradación del agua por diversos factores que ellos mismos también identifican, entre los cuales pues están, digamos, que el arrojo de basuras, mala disposición de residuos tanto de tipo orgánico como inorgánico, tala de árboles, quema de suelos, bueno, deforestación, minería y otros elementos que pues traigo acá condensados dentro de esta red. Esta red, digamos que es nuestra base de todo el proceso, de todo el trabajo que empezamos a desarrollar acá en el año 2019. Entonces nosotros planteamos también una pregunta de investigación y es cómo a partir del agua de Cormalquipama se puede conocer el territorio y establecer soluciones a dichas problemáticas que los afectan. Digamos que este es más un macroproyecto, o sea, vuelvo, insisto, esta red ha sido la base para un sinnúmero de proyectos, de procesos que se han venido desarrollando acá, tanto con comunidad como desde la institución educativa, que por supuesto hace parte de la comunidad, la escuela como tal. Entonces, yo acá lo que quiero mostrarles en este evento es lo más, digamos, que relevante, o trataré de mostrar de las cosas primordiales que hemos desarrollado acá. Establecimos unos objetivos que son objetivos de trabajo más de ese proyecto, de ese macroproyecto grande, que es realizar un reconocimiento del territorio de Cormalquipama a partir de sus fuentes de agua, brindando soluciones a las afectaciones ambientales que se tejen en torno a ellas. Este es como el objetivo general.
Para ello, pues necesitamos hacer muchísimo, empezando por generar procesos de formación y de cualificación en temas de educación ambiental, tanto a comunidades como a docentes y demás, para poder, digamos que, atender o para poder entender qué es lo que está sucediendo. Determinar una serie de líneas de trabajo que se van a desarrollar en torno a la problemática identificada y teniendo en cuenta como cada uno de esos tópicos y esas afectaciones que la misma comunidad nos dio, y establecer un plan de trabajo en cada una de esas líneas de trabajo que se están desarrollando. Entonces, para esta presentación, vuelvo y insisto, les quiero mostrar lo que hemos hecho. Este es, digamos que, un proyecto que tiene un inicio por allá en el año 2019, pero que creo yo pues no tendrá una finalidad y que todos los días y todo el tiempo se está replanteando, se está reevaluando, se están mirando otras formas y otras vertientes. Entonces, lo que yo les quiero mostrar acá es que hemos hecho desde, digamos, desde dos ámbitos específicos. Uno, desde la escuela y otro, desde la parte comunitaria. Entonces, desde la escuela, digamos que este diagnóstico inicial primero nos permite darle un enfoque a nuestro proyecto de educación ambiental, a nuestro PRAE. Desde ahí, entonces, empezamos a realizar todos esos procesos de formación y todas las acciones que tienden a dar solución a esa problemática identificada. También desde el aula de clase, nosotros establecemos, digamos que, formas de trabajo a través de proyectos de aula. Entonces, estos proyectos de aula lo que buscan es, asimismo, poder atender lo que sucede fuera del aula a partir de la generación de conocimiento. Por acá, por ejemplo, les comparto uno de los ejemplos, teniendo en cuenta que una de las problemáticas, pues digamos, una de las causas por las cuales surge esta problemática es la deforestación. Entonces empezamos a atender el tema, o digamos, empezamos a trabajar deforestación dentro del aula con cada uno de los grados, desde sexto hasta grado 11. Entonces, en grado sexto vamos acoplando y así sucesivamente vamos acoplando la temática propia del área de ciencias naturales con lo que se está viviendo. Entonces los chicos, por ejemplo, empezamos a ver niveles de organización biológica, los estudiantes entienden cómo las plantas hacen parte también de esos niveles de organización biológica porque son fundamentales y los identifican también como un individuo que se parece a mí. Y así sucesivamente sucede en grado séptimo, entonces con cadenas y redes tróficas, saben que son, digamos que, la base o la materia prima de cada una de esas redes y cómo tienen influencia en las demás, digamos, sucesiones y en mí, cómo me afecta a mí como individuo. Y así sucesivamente en cada uno de los niveles académicos, con cada uno de los tópicos que se identificaron como ejes problematizadores y los vamos uniendo a las temáticas propias del aula. Por otra parte, entonces, bueno, hemos establecido, venimos trabajando también con otras entidades en formación y en cualificación de los estudiantes en diferentes temáticas. Es así como nos sumamos al proyecto de Escuelas Verdes de Corpo Boyacá, en donde, pues, adicional, digamos, de todo el trabajo que nosotros desde el área de ciencias naturales y desde, pues, digamos, fundamentalmente desde ahí podemos hacer, también contamos con la compañía de asesores o de personas externas que vienen y, por ejemplo, nos ayudan a hacer avistamiento de aves, que además nos traen elementos que nosotros no tenemos y que no, digamos, nos facilita todo el proceso de lo que se hace acá. Por otra parte, también empezamos nosotros hicimos todo, digamos, un barrido, un reconocimiento del territorio a través de un proceso de cartografía social, donde podemos identificar no solo las fuentes de agua que hay en este momento, sino también los lugares o las zonas de recarga hídrica que se han venido perdiendo, que han sido afectadas, y empezamos un proceso de recuperación. Entonces pasamos de eso que tenemos ahí, en la primera imagen que se acaba de proyectar, a esto. Empezamos a recuperar con los estudiantes, empezamos a hacer jornadas de siembra de árboles y digamos que a la fecha tenemos muy buenos resultados. Estos trabajos también se hacen con la comunidad y ya les voy diciendo cómo lo vamos sumando. También estamos trabajando en huertas escolares específicamente. Tenemos una huerta acá en la sede central y además replicamos esta iniciativa en todas las sedes. Son 6 sedes de la institución educativa. Con ello les enseñamos a los estudiantes y también a las comunidades otras formas de realizar los cultivos más amigables, más saludables con el ambiente.
Y otra cosa que me parece también muy relevante que hemos desarrollado en torno al agua acá en la comunidad es lo que tiene que ver con la ecocrítica. Todos esos imaginarios, todas esas relaciones que también se tejen en torno al agua. Entonces, tenemos una cartilla que esperamos poder publicar con una compilación de 29 documentos entre mitos, leyendas, historias que se tejen en torno a las fuentes de agua y que por supuesto han contado primero con la participación de los estudiantes, quienes además de escribirlas también hicieron por allá sus dibujos y cómo representar cada una de esas historias, y pues que además hicieron todo un recorrido y hablaron con sus abuelos, hablaron con sus comunidades para poder digamos, que obtener el material. Estos son, digamos, alguna pequeña muestra del trabajo que se hace desde la escuela o desde el aula, más bien como con nuestros estudiantes, esos procesos de reflexión que se generan con ellos, que digamos son nuestra base de la sociedad y también el futuro de la misma y de nuestra comunidad. Acá son los futuros líderes y pues la idea es la formación de esos líderes y que estos procesos no decaigan. En cuanto al trabajo ya con comunidad, que vuelvo y digo, por supuesto que está acá basado, que viene desde la institución educativa. Establecimos alianzas con Corpo Boyacá, quienes nos apoyan también acá en todo el trabajo, y con otras entidades, como entidades privadas, entidades mineras acá del lugar. También en este momento contamos con el apoyo de Corpo Ambiente. Establecimos alianzas con la comunidad como tal, que es súper fundamental. Entonces la Junta de Acción Comunal nos apoya, por ejemplo, con el encerrado de los lugares que se van a empezar a recuperar. Establecimos o somos la Secretaría Ambiental del municipio de Quipama en el CIDEA. Empezamos, digamos, con todo este liderazgo, somos nosotros los pioneros acá, y también somos los pioneros de un encuentro muy bonito que se denomina el Encuentro de Educación Ambiental de Occidente Bajo de Boyacá. El año pasado tuvimos la primera versión, se denominó Por la Vida y el Territorio, y este encuentro se desarrolla en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Este año esperamos, o digamos que la temática estará enfocada a nuestros jóvenes. Yo quisiera pedirles un minutico para poder compartir con ustedes, una reflexión que trae un grupo de mis estudiantes. Acá se demoran 2 minuticos.
Bueno, Listo, bueno, listo. entonces a la mejor forma de Alejón Ernesto Pérez, agradecemos habernos escuchado y prestarnos mucha atención. Lady y equipo de estudiantes, muchísimas gracias por compartirnos y por permitirnos experienciar una actividad estético-ambiental que de una u otra forma hacen puente con esas formas de sensibilización y de concientización que son la principal, dentro de una escalera del conocimiento, son la principal fuente de lo que trabajamos todos los días desde la educación ambiental. Entonces es un honor poderlos escuchar, ver sus habilidades artísticas y potencializar también estas experiencias a través de las innumerables actividades que vienen en adelante para ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias por poder compartir eso con nosotros y por términos de tiempo vamos a darle la palabra a la siguiente ponencia y queda completamente abiertas las preguntas por el chat. Igualmente los invito a que si quieren compartirse en los correos electrónicos, si tienen algunas dudas, quieren ver algunas estrategias, invitarse los unos con los otros a diferentes espacios, están completamente bienvenidos, ¿vale? Entonces, damos continuidad con la ponencia de Mónica Ofelia García Calvo, de Ecoruralidad. Adelante, Mónica. Perdón, profe William, es que Muchas gracias. el invitado Rubén tiene activo el micrófono, no deja de escuchar bien, para que porfa lo cierre. Claro que Rubén, de pronto nos puedes apoyar. Creo que ya. Listo. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Escuchamos. ¿Sí? Bueno. Sí. Mi nombre es Mónica García, soy docente de Ciencias Naturales, Educación Ambiental y Emprendimiento en el Colegio Rural José Celestino Mutis. Vengo con mi equipo de trabajo en este momento para compartirles a ustedes un proceso de sistematización que realizamos sobre uno de los proyectos realizados con los estudiantes que se titula Ecoruralidad, una oportunidad para resignificar y transformar nuestro territorio rural. En esta perspectiva, quisiéramos compartirles que, aunque los autores somos 5 personas, realmente este es un proyecto que fue integrado por más maestros y que también contó con la participación de los estudiantes a lo largo de todo el año. El colegio tiene un énfasis específicamente en trabajo por proyectos de aula y desde el enfoque de enseñanza para la comprensión, por lo que trabaja alrededor de campos de pensamiento y no de asignaturas. Aquí en esta imagen nosotros hacemos como una especie de, explicitamos un poco qué campo de pensamiento recoge y participa en este proyecto y cuáles son las asignaturas que a partir de estos campos están vinculados. Nos consideramos importante mencionar que el contexto en el cual estamos haciendo referencia es un colegio de carácter público vinculado a la Secretaría de Educación Distrital, que queda ubicado a las afueras de Bogotá, está en el límite entre lo urbano y lo rural, entonces no tiene características completamente urbanas ni tampoco completamente rurales, así como el colegio también tiene integrantes tanto de la zona rural como urbana. Queda cerca al relleno sanitario de Doña Juana, que es donde llegan todos los residuos orgánicos de Bogotá. Una de las características es que tiene presencia de ladrilleras, pero también de terrenos para la siembra, en donde hay campesinos que todavía dependen de esta producción y cosecha. Y pues nuestra población es de desplazamiento de varias regiones de Colombia y también migración. Esto nos parece relevante, pues porque a partir de este contexto y sumado al efecto que tuvo la pandemia en todos nosotros, fue que decidimos realizar este proyecto, vinculando esta perspectiva de la educación al ambiental y comunitaria, como lo verán más adelante, desde múltiples miradas. En este sentido, la pregunta orientadora
de nuestro proyecto fue qué acciones en el ámbito personal, familiar, local y escolar permiten resignificar las relaciones conmigo, con el otro y con el entorno para mitigar y afrontar los efectos de la pandemia. En este caso, pues todos estábamos, algunos desde la ciudad, otros desde la ruralidad, encerrados, y esto cambió y resignificó las relaciones con el otro y con el entorno. En la imagen que ustedes ven ahí van a observar el colegio, y en la parte de atrás, que se ve un poco más clarita, es ahí donde se encuentra ubicado el relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, continúo con la compañera. Buenos días, mi nombre es Eliana Santos, acompaño las áreas de ética y de religión. También, como decía la profesora Mónica, tratamos de hacer el proyecto donde se viera reflejada la interdisciplinariedad. El objetivo general era fortalecer las acciones en el ámbito personal, familiar, local y escolar que permiten resignificar las relaciones consigo mismo, con el entorno y con la familia para mitigar pues, los efectos de la pandemia. Los objetivos eran 4. Primero era identificar hábitos de vida. Hábitos de vida, ya fueran estos positivos o negativos, lo primero era identificarlos para poderlos fortalecer, y asimismo fue el segundo objetivo. Estos de los estudiantes, a partir de acciones pedagógicas relacionadas, las hicimos con las prácticas agroecológicas, salud, nutrición y actividad física, pues con todo esto tratando de integrar a todas las áreas. Un tercer objetivo era desarrollar acciones que mejoraran las relaciones tanto del sujeto con su entorno, como familiar y como con el barrio y el colegio. También generar espacios de socialización de estos aprendizajes que fueron generados a partir del desarrollo del proyecto de aula. Luego, las fases del trabajo. Entonces, tuvimos 3 momentos: un diagnóstico y exploración, donde preguntamos a los estudiantes las herencias, qué traían, qué se conservaba, tanto de lo rural como de lo urbano. En un segundo momento, una construcción e invención de esta implementación, las propuestas hechas por los estudiantes, trabajadas con los profesores, construyendo la memoria natural y cultural del territorio, y por último, un análisis y socialización de estos aprendizajes que tuvimos. ¿Cómo lo hicimos? A través de conversatorios, de charlas, de diarios, de salidas pedagógicas, de entrevistas. No fue de una manera lineal, ahí en la imagen podemos apreciar, fue en diferentes momentos. ¿Cómo trabajamos? Este proyecto los trabajamos por 4 líneas: mi cuerpo como territorio, mi familia, mi barrio y mi colegio. Y todos estos, pues con diferentes resultados que más adelante los vamos a presentar. Listo. Buenos días, mi nombre es Alberto Murcia, soy profesor de matemáticas de los estudiantes de grado 9. En relación a los resultados, en la línea de mi cuerpo como territorio, vemos que una de los ejes fundamentales para esto eran el trabajo de hábitos que tenían los estudiantes, y se trabajó desde los diferentes campos de pensamiento. Así, desde agroecología se trabajó en la producción y consumo de alimentos naturales, los cuales los estudiantes iban produciendo desde sus casas, pues ya que estábamos en virtualidad. Desde lógicos se trabajaron ecuaciones y funciones lineales, las cuales se desarrollaban a partir del análisis de esos hábitos de consumo y cómo día a día iban aumentando o disminuyendo. Y desde ciencias naturales se desarrollaron los hábitos a partir de los nutrientes alimenticios, a partir del análisis de vitaminas y minerales, y también se desarrollaron aspectos relacionados con instrumentos de medición. Esos son algunos ejemplos, pues desde otros campos de pensamiento también se trabajaron. De igual manera, con mi cuerpo como territorio, en español se dio relevancia a la sexualidad responsable, y desde inglés se trabajaba el vocabulario y clasificación de alimentos. En relación a mi familia como territorio, se tomó como eje fundamental el árbol genealógico, en donde se hacía el análisis y la investigación de cada uno de los estudiantes de sus diferentes generaciones. Así es como desde hockey sobre césped trabajamos el tratar de indagar cuáles eran los juegos tradicionales que venían desde la familia y cómo ellos se iban perdiendo o se seguían generando. Para inglés se trabajaron procesos relacionados con las profesiones,
las profesiones actuales y anteriores de los familiares de cada uno de los estudiantes, y allí se hacía el trabajo en inglés. Desde Ciencias y Emprendimiento se indagó sobre los saberes que tenían nuestros antecesores y los de los estudiantes en relación a medicina natural y a cosméticos y cómo estos los usábamos actualmente o ya se habían ido perdiendo. Siguiendo con el árbol genealógico desde matemáticas, se trabajaron cómo poco a poco, cómo de generación en generación van aumentando la cantidad de integrantes y se hacían, se trabajó básicamente con funciones cuadráticas como el eje fundamental desde matemáticas. En ciencias naturales se indagó sobre las enfermedades, en ciencias naturales las enfermedades genéticas que se iban dando allí. En ética y religión se indagó y se trabajó aspectos relacionados con las tradiciones religiosas y gastronómicas, cómo algunas de ellas se conservan y cómo se han ido perdiendo. Y en agroecología, las tradiciones y saberes campesinas, cómo esos aspectos que conocen nuestros padres, abuelos y demás familia aún se conservan o se vienen perdiendo. Ya desde la línea de mi barrio como territorio, entonces buscamos mirar actividades más relacionadas con el barrio en donde se ubica el colegio y entonces desarrollamos actividades de cartografía social en donde esa cartografía que los estudiantes construyeron nos permitieron abordar varias actividades. Entonces desde el campo de lógico, desde matemáticas con el profe Alberto, se trabajó las figuras geométricas como la distribución de las cuadras o del barrio en general conservan unas figuras geométricas allí. Entonces se reflejan ahí en esa cartografía. Desde agroecología quisimos trabajar el manejo del suelo que tiene nuestro barrio y cómo también allí aún después de las explotaciones que se presentan por las canteras que están muy cerca, aún se conservan varios pedacitos de cultivos en nuestra zona. Desde religión, la profe quiso trabajar una problemática ambiental que nos afecta por el lugar donde está ubicado el colegio. Como mi compañera Mónica lo decía, estamos muy cerca al basurero de Doña Juana y es una problemática muy cercana. Los olores que desprenden de la descomposición que se da allí en el relleno es algo bien perjudicial para la salud de los estudiantes y no solamente del colegio, sino de la población que está alrededor del colegio. Entonces, mirando esa problemática, desde ética y religión se quiso mirar pues las basuras y cuál es el manejo de las basuras que se tienen en el barrio, estando cerca a una problemática y que deberíamos ser conscientes de esa problemática y con eso aún el manejo de las basuras en el barrio no se da. Entonces fue una actividad muy bonita que lo hizo llevar a los estudiantes a reflexionar y a proponer algunas alternativas. Quisimos también mirar el proceso del manejo de los residuos orgánicos. Fue una temática importante que se abordó desde la virtualidad. Entonces, se miró desde matemáticas como desde las figuras geométricas y la construcción de prismas nos daba como una herramienta para trabajar una paca biodigestora en pequeña escala que se trabajara desde las casas y se diera esa construcción de manejo de residuos orgánicos y se pudiera ver desde ciencias la fermentación y procesos biológicos que se dan allí. Asimismo, ese manejo de residuos orgánicos quisimos comenzar a abordarlos desde las casas y entonces se le propuso a cada estudiante la construcción de una compostera en la cual se hiciera la selección de los residuos orgánicos y se manejara. Entonces se les enseñó a los estudiantes a cómo hacer ese manejo, a cómo hacer esas cajas composteras familiares para que fuera allí el manejo de sus residuos que se producen. Y luego ya cuando quisimos volver al colegio a la presencialidad, entonces una de nuestras visitas fue a una planta de tratamiento de residuos orgánicos que tenemos en Mochuelo
en Mochuelo Bajo, en donde una comunidad, una asociación trabaja un proyecto que se llama La Ruta Fuerte y ellos recogen semanalmente los residuos que producen las familias en el barrio. Esa misma alternativa de manejo de residuos orgánicos también lo trabajamos con pacas biodigestoras. Vino una asociación al colegio de paqueros que nos enseñaron a formalizar ese conocimiento que ya teníamos y entonces comenzamos a trabajar pacas biodigestoras. Ya en el regreso de la presencialidad, entonces quisimos darle vida a nuestra huerta escolar. Nosotros contamos con una huerta escolar bien amplia, pero pues por la pandemia estaba como se muestra en la imagen, desolada, seca, solo pasto, y en unión con una asociación de mujeres y la Fundación Cultivo Mi Futuro, trabajamos en darle vida a nuestra huerta desde la construcción que le daban los estudiantes, cómo ellos se pensaban nuestra huerta y se muestra en la imagen y cómo finalmente quedó una huerta circular. Buenos días, mi nombre es Marcela Runcería, soy la docente de español e inglés. Las conclusiones que tomamos del proyecto son que frente a los hábitos de estudio, pues se crearon rutinas, encuentros sincrónicos y se diversificaron espacios de aprendizaje en casa. Cuanto a la alimentación saludable, pues se creó una conciencia en los hábitos, sobre los pocos hábitos saludables que tenían los estudiantes. Se hizo una propuesta de alimentación sana y responsable. El uso del tiempo y los recursos, pues se mejoró el uso de los recursos tecnológicos y en organización de los tiempos. En la transformación del barrio se hizo una reflexión frente a su entorno, el entorno de cada estudiante. Las relaciones familiares, se rescataron muchos saberes y las prácticas saludables frente a la alimentación y se reconocieron muchos saberes que se habían dejado atrás, como tradición oral, por ejemplo. Estoy todavía, ¿no? Sí. En el objetivo 2 tuvimos entonces cómo fortalecer y transformar hábitos de vida. Los estudiantes pues hicieron la apropiación del proyecto, se hizo la elección del logo y del lema, se creó con ellos el concepto de ecoruralidad, hubo cambios en la alimentación, se aprovecharon los residuos y hubo pues un manejo de residuos sólidos donde se distinguían los orgánicos de los inorgánicos. En el objetivo 3 tuvimos estas conclusiones, se hizo conversatorios, se prepararon productos naturales, se hizo una reflexión de cuidado agroecológico para los cultivos y se construyeron las pacas biodigestoras. En el objetivo 4, que ya es la socialización del aprendizaje, se creó un periódico mural recogiendo todos los escritos de los estudiantes frente al proyecto. Participamos en el foro educativo institucional con el proyecto. Pues de esto hay una recopilación en estos 2 videos. Y ya como finalizando las conclusiones generales, el reconocimiento de saberes inmersos en el territorio ha sido consolidado a través del trabajo comunitario que busca resignificar la tradición cultural y las relaciones con el ambiente y aporta en la formación de los estudiantes desde múltiples miradas. Desde el trabajo ambiental, de revivir la huerta escolar, se da la reactivación presencial de los estudiantes en el colegio, lo que permite abordar elementos de la socioemocionalidad, convirtiéndose esto en una empatía entre pares y con el ambiente, pues fue visible que la puesta en marcha de la huerta es un trabajo comunitario de saberes y prácticas que inciden en un bien común. El trabajo de los proyectos de aula, pues posibilita la integración disciplinar, como lo vimos en la presentación. En este caso, pues el trabajo ambiental fuerte se realizó entre todas las áreas y los campos de pensamiento, y esto hizo pues que se trabajara en conjunto en el diseño de la huerta, la preparación del suelo, la siembra y el cuidado de las plantas. La temática ambiental fue desarrollada durante el proyecto
de aula y la vinculación con las fundaciones sociales, y esto posibilitó el pensamiento reflexivo alrededor del manejo de los residuos orgánicos y el consumo de alimentos no saludables, permitiendo la transformación de los hábitos de vida y también con el ambiente. Muchas gracias. Listo. Al equipo del Colegio Rural José Celestino Mutis, muchísimas gracias por compartir esas experiencias. Vemos aquí un claro ejemplo de trabajo interdisciplinar, de trabajo complementario que de verdad nos inspiran y a todos como profesores y como estudiantes nos motivan para ver en la práctica cómo indagan, cómo consultan, cómo llevan a cabo los proyectos de educación ambiental. Entonces, queremos felicitarles por esa honorable presentación. También tenemos la participación de dos aquí asistentes, de Xiomara y de la profe Carol. Adelante. Listo. Bueno, profe, primero pues felicitarlos. Es un trabajo muy, muy, muy hermoso. Ya hubiese querido yo ser estudiante de ustedes. Yo quiero pedirles un favor inmenso. Ustedes saben que pues estamos siempre en esa construcción de conocimiento, de compartir. Quisiera que por favor, pues yo ahora les escribo en el chat mi correo para que me compartan este trabajo tan hermoso que están realizando. Si lo tienen claro escrito, porque a veces pues se hacen siempre todo este tipo de procesos, pero no escribimos, ¿sí? Cómo se hizo y qué resultados obtuvimos. Entonces quisiera que por favor me lo compartieran. Ahora les escribo mi correo en el chat. Muchas gracias y que los siga bendiciendo Dios, la naturaleza, las buenas energías, para que sigan formando esos nuevos seres humanos, ¿no? Esas nuevas personas que necesitamos para este mundo. Gracias. Profe Carol, adelante. Sí, gracias, muchas gracias. No, de mi parte también igual una felicitación porque no es fácil encontrar trabajos que se articulen, digamos, de manera tan coherente frente a una problemática y una problemática además que es tan, pues tan viva para nosotros aquí en Bogotá también y tan preocupante. Y desde la educación ambiental hemos hecho algunos procesos de reflexión sobre ese manejo de residuos sólidos y de todo aquello que llega al botadero que no debería llegar. Entonces, invitarlos desde la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos un observatorio de educación ambiental y pues la intención es poder articular a este observatorio todas estas iniciativas que tienen desarrollos interesantes y que sería importante que otros conocieran y que otros se reflexionaran desde ver otras posibilidades, ¿no? Desde ver eso que ustedes están desarrollando en la institución. Pues si podemos tener su contacto también, de pronto sería para nosotros interesante que nuestros estudiantes de la licenciatura que se están formando puedan conocer este tipo de proyectos que están tan asociados a las problemáticas ambientales, que es lo que propone específicamente los proyectos ambientales escolares, ¿no? Ser reflexivos de lo que pasa en nuestro contexto y desde ahí pues poder, no sé, aportar en la transformación de esas realidades y en la resolución de esos conflictos. Entonces, invitarlos a eso, si nos pueden dejar un número telefónico de contacto de parte de ustedes para podernos comunicar y de pronto invitarlos a que hagan parte de estas iniciativas que tiene la universidad. Muchas gracias. Listo, ahí vemos también los correos electrónicos, un videito de YouTube y claro que sí, bueno, muchas gracias por esa inspiración, ¿vale? Que es lo que nos motiva en estos espacios de compartir experiencias y inspirarnos a motivarnos a esas nuevas tendencias de la educación ambiental. Ahora seguimos con Néstor Tintinago. Adelante, Néstor, tienes la palabra. Gracias, buen día. Me gustaría, si me escuchan y están viendo la presentación completa. Lo escuchamos. ¿La presentación está bien? También, sí, señor. Bueno,
La propuesta se titula En Minga por la vida y la conservación del páramo de Barbillas, patrimonio ambiental, resguardo Yanacona, Pancitará, La Vega, Cauca. Quien les habla, Néstor Tintina Gomajín. Hago parte del colectivo de docentes de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria en resguardo Yanacona de Pancitará, municipio de La Vega. Para ubicarnos geográficamente, pues nosotros estamos ubicados en el Cauca, dentro del departamento del Cauca, en el municipio de La Vega. En La Vega, pues se encuentra el resguardo Yanacona de Pancitará. Esa es la ubicación geográfica. ¿Cómo nace la propuesta? Pues simplemente el resguardo Yanacona de Pancitará cuenta con este valioso páramo que consideramos que es un patrimonio ambiental no solo para el resguardo, sino para a nivel regional y para la comunidad nacional e internacional. Este páramo lo catalogamos como un centro de interés biodiverso por su diversidad de especies y además porque de él fluyen diferentes fuentes hídricas, principalmente una fuente hídrica que abastece el acueducto de la población de La Vega, Cauca. Por eso la comunidad y el cabildo indígena lo ha catalogado y lo tiene como un sitio sagrado. Pretendemos que sea un centro de investigación, consideramos que es un laboratorio natural y por eso la institución educativa ha optado por tomarlo como un ambiente de aprendizaje con nuestros estudiantes. Vamos a mirar, digamos, el problema. En la época de los 70, este páramo fue alterado por el establecimiento de una granja integral que se llamaba la Granja Integral Pascariguayco. Por esa acción, pues, se destruyó la población vegetal y se causó una deforestación. Eso, pues, consideramos que trajo la alteración al equilibrio ambiental. Entonces, formulamos una pregunta, que es: ¿la extinción de los recursos naturales contribuye al cambio climático por afectar el equilibrio ambiental de los ecosistemas? Nosotros, viendo esta problemática ambiental, este problema, entonces iniciamos a buscar alternativas. Una de las alternativas es la reforestación y la restauración, como es normal pues en los ecosistemas donde por acciones humanas se han alterado. Planteamos esa alternativa y entonces nos encontramos con un dilema, y es de dónde vamos a sacar las plántulas, especialmente del frailejón, para realizar la respectiva reforestación. Así que la propuesta incluye unas actividades para la propagación asistida en frailejones, y que a continuación vamos rápidamente a mirar cuáles son esas actividades puntuales. Ahí mejor. Entonces, la primera actividad tiene que ver con la selección de plantas semilleras, las cuales deben cumplir 3 aspectos fundamentales. La primera, la sanidad del follaje. El segunda, que el frailejón presente más de 7 rosetas, porque eso me garantiza gran cantidad de semillas en sus flores. Y la tercera, que la altura esté aproximadamente entre 60 y 90 centímetros. Esto dado que facilita pues la recolección de las semillas, y también que es una edad propicia para la viabilidad en la germinación de las unidades. La colección de las semillas se realiza después de 45 a 60 días de haber realizado la selección de las semillas. Las plántulas deben estar en una madurez fisiológica adecuada,
Y pues nosotros vinculamos a nuestros estudiantes porque consideramos que ellos son el futuro de la generación que administrará a la comunidad de aquí en adelante. Luego viene la actividad del desgrane, el cual pues se hace con mucho cuidado, es decir, sacar las semillas de los capítulos o de las flores. Y también vinculamos a los estudiantes porque consideramos que ellos deben entender la importancia de cuidar los recursos naturales, de cuidar este ambiente de aprendizaje que está ubicado allá en contexto territorial. Una vez se haya desgranado las semillas, pues se someten a hidratación en un recipiente para separar las semillas viables de las semillas vanas. Entonces, las semillas vanas, es decir, que no tienen embriones viables, se quedarán en la superficie flotando, en la superficie del agua, mientras las semillas viables pues van hacia el fondo del recipiente, y luego con una zaranda especial para este tipo de prácticas se retira las semillas que están flotando en el agua, se deja las que están en el fondo para continuar con el proceso de selección, que es el que ustedes observan en esta fotografía. Las semillas son muy diminutas, no miden más de 1 centímetro. Estas semillas se secan al aire libre por un espacio de 2 horas, no se dejan resecar porque el embrión se moriría. Y posteriormente se depositan en un recipiente adecuado para llevarlas a la conservación mientras se realiza el proceso de la siembra. Los sustratos, entonces, se preparan mediante una mezcla de suelo más mantillo de bosque en proporción 1:1 peso-peso, es decir, 1 kilogramo de suelo por 1 kilogramo de mantillo. Utilizamos esta técnica de depositar el sustrato en los moldes. Esos moldes van sobre una bandeja y ahí más adelante veremos que aquí esto es donde se coloca el agua para poder suministrar y que el sustrato se humedezca por un efecto de capilaridad. Néstor, ¿me escuchas? Sí. Te quedan 2 minutos para ir cerrando. Listo. Luego el proceso de la siembra. El proceso de tapado, que es con los residuos florales. El proceso de la germinación de 28 a 45 días luego de haber sembrado. Las actividades de mantenimiento. Después de los 70 a 90 días viene la época de trasplante. Vinculamos también nuestros estudiantes. Se hace una aclimatación bajo cobertizo de 45 a 60 días. La aclimatación en campo de 45 a 60 días. Cuando las plántulas muestran una resistencia a las adversidades climáticas, se llevan al páramo, se siembran y estos son los resultados. Plántulas de 1 año, se les hace mantenimiento. Plántulas de 2 años, de 3 años y de 5 años. Esta es lo que realizamos. Nuestra investigación nos dio el protocolo que ustedes están observando y la experiencia pues la hemos presentado en diferentes congresos también a la comunidad como un mecanismo de dinamizar esas actividades y también de concientizar a la comunidad pues en el cuidado de este ecosistema. También hemos compartido las experiencias con otros estudiantes de otras instituciones educativas y consideramos que pues de esta manera realizamos unas prácticas para poder contribuir a la conservación de este ecosistema. Muchas gracias por haberme escuchado. Listo, Néstor, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y profesora Elsie, tienes la palabra.
Sí, buenos días. Gracias, profesor William, por la oportunidad que nos das para hacer la intervención, pero son estudiantes que están aquí desde el espacio académico de sistemas termodinámicos y que quieren hacer las preguntas. Ya damos paso a ellos. Vamos. Buenos días. Dentro del espacio mencionaban algo sobre el mantillo y pues no tuvimos muy claro en qué consistía este. Sí, el mantillo es el mantillo de bosque. Es, digamos, un abono que se forma por la caída de las hojarascas, de los mismos residuos vegetales en forma natural. Entonces, ese mantillo generalmente se colecta en las zonas donde no haya sido intervenida digamos, el bosque nativo, ¿sí? Donde no haya sido intervenido, entonces de allá traemos ese componente del sustrato. Listo. Por términos de tiempo, me gustaría pedirle el favor a la profe Elsie y a los estudiantes que a través del chat puedan dejar las preguntas y Néstor con todo, con la disponibilidad que tenemos en el chat también, o podemos compartir correo para que podamos responderlas, ¿vale? Entonces, si quieren en el chat, en el chat ya hay unas, Néstor, hay unas donde preguntan qué son las bocetas en la selección de semillas, entonces ahí podemos también irlas respondiendo. Esto me excuso, es por términos de tiempo, ahorita tenemos una actividad a continuación, entonces le doy la palabra a Egles Liliana con su ponencia de aplicación de la perspectiva teórica de Fritjof Capra en las competencias ambientales. Un momentico. Buenos días. Yo soy Liliana Torres Araujo, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencia Natural y Educación Ambiental, maestrante en Educación de la Universidad de Pamplona. Es un placer estar con ustedes. Fíjate ahora. Qué pena. Liliana, una pregunta. ¿Vas a mostrar diapositivas? Sí, ya estoy dando. Qué pena. Yo pensaba que dale, estaba. no te preocupes, ahí estamos atentos. ¿Ya salieron? Nada. Aún nada. Mientras la profesora Liliana muestra las diapositivas, quiero nuevamente confirmarles que en estos espacios debemos tomar asistencia y para ello a través del chat les estamos compartiendo nuevamente el link para esta segunda parte y por favor para que todos y todas las participantes y asistentes lo diligencien, por favor. Liliana, adelante. Venga contigo, respecto, ¿me podrías por favor indicar dónde encuentro los mensajes de chat? La verdad no sé si es por mi usuario o no. ¿Ya están proyectadas? ¿Las alcanzan a ver? Qué pena. ¿Ya las proyecté? ¿Se alcanzan a ver? Ahí está. ¿Ya? Carlos Gerardo Rengifo está mostrando pantalla. Carlos, ¿tú estás apoyando a Liliana? No, señor. Ya canceló. Ya te, Ahora ya. sí, Liliana, Bueno, adelante. Bueno. Tienes 10 minutos. A ver. Buenos días. Soy Liliana Torres Araujo, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencia Natural y Educación Ambiental, maestrante en Educación de la Universidad de Pamplona. Es un placer para mí participar en esta ponencia con mi trabajo de investigación, el cual lleva por título Perspectiva Teórica de Fritjof Capra en las competencias ambientales en estudiantes de grado cuarto.
La institución donde se llevó a cabo esta investigación se encuentra ubicada en el corregimiento de Valencia de Jesús, sector rural del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, el cual ofrece retos constantes debido a las prácticas ancestrales arraigadas en la comunidad. Esto indiscutiblemente debe ser enfrentada con criterios estructurados en la educación. No fue notorio que la institución no es la excepción de la anterior problemática, lo que hace necesario elaborar estrategias de protección y conservación ambientales, comprometiendo de una forma integral a la comunidad educativa. En este sentido, es vital y urgente el inicio de un proceso de motivación y conciencia ambiental dentro de la comunidad educativa, encaminando a una mejora del medio físico ecológico de la institución. En este contexto es importante definir que la educación ambiental es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con el entorno en el que se encuentra, el cual tiene en cuenta la relación biofísica, social y política. Por esto es fundamental generar en la sociedad educativa la valoración y el respeto por el medio ambiente. Pita Morales en 2019 nos dice que la educación ambiental debe ser dinámica, participativa y estar orientada a la formación de personas críticas, reflexivas, con capacidad de comprender las problemáticas ambientales desde el contexto local, regional y nacional. Esto permite determinar pautas a seguir en los procesos de reconstrucción de una alfabetización ecológica. La base de esta investigación es la teoría de Capra, la cual dice que es necesaria una formación nueva y ecológica de entender la vida, una ecoalfabetización, así como un pensamiento sistémico, pensamiento en función de la relación de los patrones y el contexto. Capra en su teoría de los sistemas dice que es necesario una nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles de los seres vivientes, organismos, sistemas sociales y ecosistemas, abordar la importancia de aquellos desde pensamiento sistémico que sustentan ideas de conexión, totalidad y relación, puesta en circulación la reflexión contemporánea. Se pone en discusión para el olvido de aquel paradigma lineal y la comprensión de una trama circular. Como objetivo principal tenemos analizar la perspectiva teórica de Capra en las competencias ambientales de estudiantes de cuarto de primaria, realizar un análisis diagnóstico, identificar las estrategias pedagógicas y diseñar un plan como ajuste a microcurrículo. Como metodología, tenemos un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, diseño, investigación, acción en educación. La muestra que se tomó fueron de 10 estudiantes debido al tiempo de pandemia. La tendencia fue entrevista y el instrumento fue guión semiestructurado. Durante el desarrollo de este proyecto se fueron estructurando las 7 fases. En la primera fase se implementó la prueba diagnóstica a través de un taller de preguntas abiertas, estudio de casos, imágenes. El segundo diseño, en segunda etapa, el diseño de las propuestas pedagógicas con actividades significativas, donde el estudiante podía entender, relacionarse con experiencias de su entorno. Por último, se implementó la propuesta pedagógica y se modificó el microcurrículo de las ciencias naturales y educación ambiental de la institución. En la propuesta diagnóstica se encontró que la base del conocimiento del estudiante estaba conectado a las costumbres ancestrales, originando en ello la falta de habilidades científicas, la falta de conciencias ambientales, por lo cual desconocían que muchos de los fenómenos ambientales generados en la comunidad, como en los derrumbes, las inundaciones, el incendio, eran debidos a las actividades cotidianas de sus padres o vecinos, generando un desequilibrio con el entorno. Y recordemos que la parte de nuestro trabajo de este proyecto fue una parte rural. Adicionalmente, esto lleva a que desconozca el compromiso hacia la protección y cuidado del medio ambiente, ignorando nuestra relación e influencia
por medio de actividades diarias a nuestro entorno. Esto demostró el bajo nivel de competencias ambientales, reconociendo que las competencias ambientales están ligadas a los saberes. Conocer cuando es capaz de asociar los conceptos científicos de las problemáticas, sus causas, sus implicaciones con los factores de problemas. Ser, cuando son capaces de desarrollar actitudes de valores, sentimientos, motivación sobre las responsabilidades y participación en la problemática. Y hacer, cuando son capaces de transformar su entorno al generar y ejecutar soluciones que mejoren su medio ambiente. Este tipo de competencias no fueron contempladas en los estudiantes, lo que crea necesidad de un cambio de mentalidad en ellos. La educación se conoce como la vía más libre para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al manejo de la sostenibilidad ambiental, por lo cual se propone un ajuste al microcurrículo para promover el fortalecimiento de las competencias ambientales basadas en la teoría de Capra. ¿Esto con qué? Con el fin de fortalecer por medio de las actividades dinámicas. Esto con el fin de fortalecer por medio. La institución educativa adopta en su PEI modelos pedagógicos constructivistas que buscan desarrollar la estructura cognitiva de los estudiantes, donde el aprendizaje es quien construye, donde el aprendiz es quien construye su propio conocimiento. Esta metodología adoptada por la institución y aplicada con el apoyo de la teoría de Capra es pertinente porque los estudiantes tengan soportes estimuladores y motivadores, fomentando el desarrollo de las destrezas cognitivas que facilita la integración de lo conocido y lo nuevo, aplicando el proceso cognitivo y la memoria para alcanzar un aprendizaje significativo en ello. Para el desarrollo de la propuesta de investigación, en esta investigación se resolvieron por parte de los estudiantes de la institución actividades con temáticas relacionadas del medio ambiente como componente del ecosistema, tipo de ecosistema, ecosistemas colombianos, cadena trófica y protección de los ecosistemas. Actividades humanas que dañan el ecosistema. El desarrollo de 4 sesiones en aspectos ambientales, a través del desarrollo de mantener un equilibrio ambiental. La sistematización de la experiencia de intervención en el aula permitió adquirir conocimiento para continuar ejecutando actividades pedagógicas ambientales y seguir mejorando en nuestra significación ambiental en las zonas verdes de institución. Como resultado se evidenció que la relación de los estudiantes con el medio ambiente ha mejorado un nivel más de profundidad, lo que indica un avance significativo. Demuestra que los estudiantes poseen habilidades para interactuar de manera responsable con el medio ambiente. En la intervención del plan de ajuste al microcurrículo desarrollado en esta investigación se concluye que los resultados alcanzaron las competencias ambientales. Además, se logró un análisis en el pensamiento sistémico que conlleva a pensar en función de las relaciones. O sea, que para comprender la vida necesitamos un cambio de enfoque tomando como referencia el autor de Capra para el fortalecimiento de las competencias ambientales en la institución de Eusebio Rincón Lobo. Por último, recordamos a Zócar, que define la educación ambiental como la aplicación de una ética fortalecida por un sistema de valores, comportamientos, entre los que se destaca la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la conciencia y el agradecimiento de la comunidad frente al sistema ambiental. Gracias. Gracias. Listo, Liliana, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, tanto académica como investigativa, en el reconocimiento de esos autores para identificar las competencias ambientales. Liliana, por términos de tiempo, yo tengo una preguntita y también Sí. una recomendación, pero yo te las voy a extender por correo electrónico, ¿vale? Sí, señor. Bueno, en el ok. sentido de que por la agenda a continuación, a las 9 de la mañana, continuamos con el conversatorio del Observatorio de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica. Les voy a compartir el link de YouTube aquí por el chat y los esperamos inmediatamente.
salimos de aquí y arrancamos nuevamente en este chat de YouTube, ¿vale? En el enlace de YouTube, ¿vale? Entonces, Liliana, yo te extiendo una retroalimentación ahorita por correo electrónico. Y, las personas que también no han diligenciado la asistencia, ahí en el chat se encuentra el listado de asistencia. Ponentes, es importante también diligenciar ustedes el listado de asistencia para asegurar su participación el día de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Espero que esas experiencias los hayan podido motivar y persuadir a continuar con este arduo trabajo colaborativo y poder llevarnos algunas ideas, poder inspirarnos para continuar nuestro ejercicio de educación ambiental. Muchísimas gracias y nos vemos a continuación en el link que les acabo de compartir, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿En qué parte? ¿Me salió? ¿Qué salió? ¿Se acabó todo? Sí.